medicamentos. Es la intoxicación alimentaria producida por bacterias que producen toxinas. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño preámbulo antes de entrar al tema. Muchos microorganismos provocan diarreas por su presencia. Las bacterias pueden producir diarrea por dañar el epitelio intestinal, producir diarreas con sangre o sin sangre, de acuerdo a cómo se comportan, ¿no? Pero hay dos bacterias, que ahora vamos a ver, que producen diarrea, pero sin estar presentes. ¿Ya? Estas diarreas son causadas por sus toxinas, se llaman enterotoxinas. Muchas veces nosotros llegamos a casa, nos calentamos comida y por el polvo del ambiente, la contaminación, estas bacterias suelen multiplicarse dentro de los alimentos. Pero lo importante es que estas bacterias producen unas toxinas, unas enterotoxinas muy potentes, que son las que producen diarrea. ¿Ya? Muchas de estas toxinas incluso suelen ser bastante resistentes al calentamiento de la comida. O sea, la bacteria en sí no produce la diarrea, sino sus enterotoxinas. ¿Ya? Pero es un poquito diferente de los anteriores grupos de bacterias que han debido ver. ¿Sí? La misma bacteria se multiplica en el intestino, provoca daño intestinal y provoca diarrea. En este caso no. Estas bacterias se multiplican pero en los alimentos. Y nosotros ingerimos parte de las bacterias, pero más toxinas. Las toxinas tienen esa acción de producir síntomas que generalmente, digamos, los vemos en la práctica clínica. No son náuseas, vómitos y diarrea. ¿Ya? Es una triada típica de una intoxicación alimentaria. Claro, puede haber fiebre, dolor de cabeza, malestar, pero son, digamos, síntomas secundarios. ¿Ya? Pues, avanzar. Entonces, hay dos tipos de gérmenes que producen este tipo de síndrome clínico. No se puede ver un poco más aquí. Ya. Uno, anda adelante. Se ve aquí. Después una diapositiva. Bien, ¿no? Puede, claro, ¿no? Ya. Son dos bacterias, ¿ya? Uno es el Staphylococcus aureus y luego el otro que no se ve es el Bacillus cereus, ¿ya? El Staphylococcus aureus es un microorganismo eminentemente patógeno que existe en la piel, ¿ya? Y causa generalmente lesiones en la piel. Es más conocido por lesiones de la piel. Pero hay uno de sus toxinas, que es una enterotoxina estafilococcítica, que es la que produce el síndrome clínico llamado intoxicación alimentaria. Generalmente suele haber confusión en el internado, en los estudiantes, en la asistencia médica, en las preguntas, es una pescada de exámenes, ¿no? Dado que la enterotoxina suele producir generalmente esos tres síntomas. Anótense, voy a preguntar esto, ¿ya? Náuseas, vómitos y diarrea de tipo acuoso. No suele ser una diarrea amarillenta, ni con sangre, ni con moco. Simplemente es acuoso, de tipo agua. ¿Ya? Entonces, el tiempo de evolución es bastante corta. Supongamos que ayer nos han servido una comida, hace 24 horas. Y a las pocas horas, a las 6 a 12 horas, ya estamos con síntomas clínicos. ¿Sí? A las pocas horas de haber ingerido estas toxinas, en los platillos que nos servimos, ya estamos con náuseas, vómitos y diarrea. Generalmente esta diarrea es benigno, ya cada vez lleva a la muerte o a la complicación. Y muchos de nosotros hemos debido pasar estos síntomas no una vez, muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha dado diarrea, vómito, sin fiebre? Ese es lo llamativo, anótense, esa es la pregunta de examen. Voy a colocar en alternativas, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas es propio de una intoxicación alimentaria? Entonces, la palabra háganse bien. Intoxicación alimentaria. O sea, una diarrea pasada por toxinas. ¿Ya entendido? Entonces, como la bacteria no ingresa a nuestro cuerpo y a causar enfermedad, no va a haber fiebre. Por rara vez hay fiebre. ¿Ya? En la clínica vamos a ver que hay fiebre, pero raras. ¿Sí? Entonces, los tres elementos importantes son náuseas, vómitos y diarrea.
sin fiebre general. ¿Ya? Bien. Esto un poquito lo vamos a aprender como parte de generalidades. Y los estafilococos son generalmente redondeados, esféricos, gram positivos, ¿ya? Definiendo la definición de gram, ¿ya? Son de color finalmente violeta, morado, y su nombre es bien claro. Estafilo significa en griego el racimo de uva. Cocos redondeados. No tiene se agrupan así como el racimo de uva. Miden aproximadamente una micra, no miden mucho más, ¿ya? No tienen flagelos, por lo tanto son inmóviles, no tienen movimiento. Y la diferencia con los otros gérmenes es que estos no producen esporas. Así un pequeño paréntesis, ¿no? Las bacterias que producen esporas son altamente resistentes a los factores ambientales. ¿Okay? Viven miles de años, pueden vivir en el ambiente sin destruirse. Y este estafilococco no tiene esa propiedad. Lo otro que vamos a decir, pues la espora es una forma de resistencia al ambiente. Pueden vivir muchos años la bacteria enquistada de forma de espora en el suelo generalmente. En algunas plantas, en el fondo de los océanos viven. ¿No? Y cuando encuentran un ambiente favorable de la espora, desarrolla un germen totalmente vivo. ¿Ya? Entonces, no germen durmientes las esporas. Volvemos a repetir. En una forma de coco, los gram positivos se agrupan en el racimo de uva, se llaman estafilococos, es una mica, no producen esporas, ¿ya? No tienen movimiento porque no tienen flagelos, ¿no? Aquellos que tienen flagelos son bastante móviles. Y no tienen cápsula, ¿de acuerdo? Siguiente. Ya. El otro germen, ¿ya? Es el llamado bacilo cereus. Son dos gérmenes los que producen intoxicación alimentaria. No diarrea infecciosa, intoxicación alimentaria. O sea, diarrea producida, vuelvo a repetir, por sus toxinas, no por el germen. ¿Ya? Y eso a veces se confunde los exámenes finalmente. Porque es fácil decir que un día vómito, diarrea, a veces el coli, ¿no? Más salmonella, shigella. Pero siempre nos olvidamos de que estos dos grupos de bacterias producen diarrea gracias a sus enterotoxinas. Vas a preguntar de examen qué gérmenes producen enterotoxinas que además producen un síndrome llamado intoxicación alimentaria. ¿Respuesta cuál es? Estafilococcus aureus y Bacillus cereus. Pregunta abierta, pues. No puede preguntar, ¿no? Nombre de los dos gérmenes que producen intoxicación alimentaria mediante sus enterotoxinas. Respuesta: Estafilococcus aureus y Bacillus cereus. Es igual, es un germen que habita en el ambiente, pues también en el polvo de la cocina. Muchas veces hacemos la cocina, ¿no? Y el polvo que se dispersa en forma de aerosoles cae en los platitos abiertos, en la ollita que está abierta, los recalentamos, nos comimos, listo. En pocas horas estamos con diarrea, náuseas y vómitos. Causa enterotoxina por bacilo cereus. Bien, ¿qué forma tiene? Al contrario del otro, estos son alargados, no son puntos, son bacilos. Ya, son gram positivos también. Esta forma alargada tienen un distinto. ¿Ya? Miden siempre una micra de ancho, pero como son largos, 4 o 5 micras de largo. ¿Ya? Estos sí producen esporas, pueden vivir mucho tiempo en el suelo, ¿ya? Las plantas también, y por eso contaminan fácilmente el alimento. Son patógenos porque producen una enterotoxina potente. ¿Ya? En este concepto, tampoco son móviles ni flagelos, ¿ya? Y no son encapsulados. Bien, la siguiente vez. La enterotoxina de este bacilo se tiene pues dos fracciones, ¿ya? Una toxina eficaz tipo A, pues, así se dice, y otra enterotoxina que causa la diarrea propiamente dicha, que es el fragmento B. ¿Ya? La parte, o el fragmento A es termoestable, ¿ya? Y se producen los alimentos, puede causar vómitos, náuseas, generalmente de 1 a 6 horas después de haber ingerido, sobre todo alimentos recalentados, sobre todo el arroz
Y las dos son predilectos de los bacilos donde se multiplican rápidamente y producen una abundante cantidad de enterotoxina. ¿Ya? Y eso una vez ingerido, pues causa náuseas y vómitos. Y el otro fragmento, el fragmento D, produce lo que es la diarrea. Una vez ingerido la toxina, tiene su acción a nivel del intestino. ¿Ya? Lo mismo, las pocas horas de haber ingerido las toxinas, nos produce diarrea. A veces produce fiebre. ¿Ya? Bien. Entonces, pasaremos. Lo siguiente. Ahora son los estafilococos, ¿no? Son para demostrarles que así como ven en gráfica de acá, con una gráfica, es una foto. Así se ven los estafilococos cuando hacemos tinción de Gram a partir de un cultivo, ¿no? Supuestamente los grupos que están dando práctica van a hacer sus cultivos y van a hacer tinción de Gram de los cultivos, y así se ve cuando ven los microscopios. No son puntitos nada más que hay que ver con detalle. Y fíjense de la agrupación, las enzimas de uva, ¿cierto? Por eso se llaman estafilococos. ¿Ya? Así que, bien, los estafilococos además pueden producir catalasa y coagulasa, que son, digamos, enzimas importantes.